Licenciado, recordarle que tiene 5 minutos para que lo pueda usar de manera libre para expresar las razones que le llevan a optar por esta posición o cualquier tema que quiera tratar. Si en esos 5 minutos no puede concluir, tiene 2 minutos adicionales. Pasados los 7 minutos, entonces pasamos a la ronda de preguntas por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. El tiempo comienza a correr. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Fundamentalmente me presento ante este honorable Consejo de la Magistratura por una larga trayectoria en el quehacer del trajinar de la vida democrática de nuestro país y en la defensa de la Constitución. Probablemente aquella frase de el living constitutional, es decir, de vivir la Constitución, es algo que nace fundamentalmente a partir de lo que es mi primera formación, la licenciatura en Ciencias Políticas, mención internacional, doctor en Derecho, especialista en Justicia Constitucional, titulación, protección de los derechos fundamentales, especialidad en España, la maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, la maestría en Estado, Sociedad, Democrático y Derecho de la Universidad de San Sebastián en España. Estos títulos universitarios, que corresponden a una larga vida ya prácticamente de 30 años, han sido reforzados con una jornada extracurricular donde he sido parte de todos los congresos y eventos internacionales del Tribunal Constitucional. Aparte de eso, me he formado en universidades internacionales como en la American University, Estados Unidos, en IGLUS Caribe, en Canadá, en España, en Colombia, en Brasil. Esta formación internacional también está acompañada de otros elementos de participación en la vida democrática de la República Dominicana. Queremos destacar también que somos egresados de la Academia Internacional de La Haya de la ONU, donde nos formamos en el curso sobre movimientos de personas y tránsito en el Caribe, que hemos sido también alumnos y participamos en eventos de formación de la Universidad de la Sorbonne en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi vida profesional es bastante amplia. Hace 30 años que soy profesor de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional y de Derecho Privado. Es decir, soy el único profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que ostento la más alta categoría en la carrera académica en ambas escuelas. Pero además, esta experiencia la he recreado con mi docencia de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la UNFU y en APEC. Actualmente, también, ya hace varios años, colaboro con el Tribunal Constitucional porque soy docente de ese tribunal para los cursos de diplomados que se imparten en todo el país. He participado también como conferencista invitado en la Escuela Nacional de la Magistratura y he realizado curso en la Escuela Nacional de la Magistratura para la enseñanza del derecho constitucional en Francia para esta visión del siglo XXI. Mi experiencia es una experiencia de gerencia y participación colectiva.
Hace más de 20 años que participo en organismos colegiados como consejos directivos, consejo técnico. Recientemente terminé mi labor al lado, o mejor dicho, en el Consejo Nacional de la Defensa Pública, donde representé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los últimos 7 años en la parte del diseño de la política de la Defensoría Pública. Estas actividades también las he acompañado con labores profesionales, como son consultor de las Naciones Unidas para el área del PMA, es decir, del programa del PNUD, que es el Programa Nacional de Desarrollo, así como también consultor del Ministerio del Ministerio de Ciencia. Doctor Castro, sus 5 minutos se cumplieron, pero tiene 2 para que pueda redondear. 30 segundos. No, coja 2. No, ya 30 segundos para decirle que también he sido soy consultor del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el diseño y evaluación de proyectos, y se me honró también con en la mesa 1 para que la encabezara para la reforma y la transformación de la ley. Yo dejo aquí este breve esbozo de mi vida académica porque el currículum es bastante amplio, modestamente, tiene unas 123 páginas. Sí, muchas gracias. El senador Reinaldo Pared tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Freddy Ángel Castro. En su expediente y en las motivaciones que lo han traído hasta aquí, usted señala lo siguiente: es necesario escoger jueces con una visión más multilateral y liberal. Entiendo que los nuevos jueces deben tener mayor profundidad, de forma que puedan llenar falencias que están asociadas a las debilidades interpretativas que se han manifestado en sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Usted me puede identificar alguna de esas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que contan esas debilidades interpretativas? Yo pienso que sí. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que versó sobre materia de educación. Nosotros sabemos que en la Constitución de la República el artículo 63 establece que el Estado Dominicano garantiza la educación de sus ciudadanos, sobre todo en el carácter obligatorio, que es básica. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional donde el Tribunal Constitucional fue apoderado de una decisión de la Dirección General de Inmigración, remitiéndole al ministro de Educación de que prohibiera la inscripción de personas en línea general que no tuvieran los papeles en ese momento. Entonces hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional planteó en una de sus argumentaciones jurídicas e interpretación, dijo el tribunal lo siguiente: que los derechos a la educación solamente pueden ser reclamados como derechos colectivos y que, si bien es cierto, el derecho a la educación es un derecho fundamental, el tribunal incurrió en la falsa interpretación de establecer la graduación del derecho protegido. Es decir, dijo que el derecho a la educación era un derecho a la educación, pero fundamental, pero antes planteó que era un derecho de tercera y cuarta generación, que no era un derecho de primera generación, planteando un error de interpretación, porque si estamos hablando de que es un derecho fundamental, de que está protegido y no tiene una norma que lo confronte, el Tribunal Constitucional, nosotros que somos miembros de pactos importantes a nivel internacional y que tenemos también pactos sobre la protección de los derechos del niño, el tribunal entonces negó el derecho a la educación y autorizó y denegó, nulificó, estableciendo que no era correcto. Muchas gracias. Siguiendo un poco la pregunta del senador Pared,
el 14 de septiembre del presente año, una nota del periódico Hoy registra que usted ha vuelto a utilizar el término de que el Tribunal Constitucional debe tener una visión más multilateral y ha hecho nueva vez, ha sido incisivo sobre la necesidad de construir mayorías que no sean defectuosas, sino que sean una mayoría de calidad. Parece reiterado en el sentido de que han existido fallos con el que usted se encuentra distanciado. Entonces, dos preguntas rápidas. En esa visión multilateral que debe tener el juez, en este caso Castro Díaz, posible juez del Tribunal Constitucional, me gustaría su visión sobre temas como la interrupción del embarazo o de los derechos consagrados a personas del mismo sexo para poder unirse o de contraer ya sea matrimonio o un contrato civil que lo vincule o lo regule. Su visión sobre esos temas como característica de un juez multilateral o con una visión de otra dimensión. Es esencial establecer, primero, que el Tribunal Constitucional nunca ha conocido en el fondo una decisión de este tipo, porque cuando el Tribunal Constitucional anuló el Código Penal, el Código Procesal Penal lo hizo sobre la base de la violación del procedimiento parlamentario. Sin embargo, en la República Dominicana nosotros entendemos que es necesario hacer una interpretación e inclusión de los derechos de las minorías que como parte de un Estado social, democrático y de derecho tienen una necesidad de integrarse y participar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia internacional ya comparada, entiéndase el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, 1972, Rounds versus Wilder, planteó una inclusión de estos derechos y nosotros de manera progresiva tenemos que irlo incorporando y reconociendo. Sobre este tema y la construcción de mayoría de calidad, los tribunales constitucionales necesitan interpretar la realidad política y social del país donde viven. Es por eso que a 2 años, en el 2020, cuando Helms Kensel estableció el Tribunal Constitucional, la realidad de ese Tribunal Constitucional y la inspiración de Kelsens para el constitucionalismo austriaco se basó esencialmente en los desequilibrios de los poderes y el suprapoder del Parlamento. Hoy en día, los tribunales constitucionales tienen que construir un proceso de modulación que sea capaz de establecer e interpretar la realidad. Como dice el maestro Sánchez Gesta, el Tribunal Constitucional no solamente necesita de la dogmática jurídica, sino del juez que pueda interpretar la realidad y los cambios que van ocurriendo en la sociedad. Por favor, la segunda parte. Yo me refería en esa visión multilateral, usted de alguna manera ha expresado parte de la visión, que cuál sería su posición en torno a la interrupción del embarazo, que usted de alguna manera se ha referido a él, así como también al matrimonio de personas o al contrato civil entre personas del mismo sexo. Pero creo que usted de alguna manera ha fijado una posición un tanto, vamos a decir, más abierta, más progresista que las visiones tradicionales, o me equivoco, ¿verdad? No, correcto. Una visión de inclusión social. En ambos casos. Sí, una visión de inclusión social. Gracias. Presidente. Josefa. Buenas. Buenas tardes, abogado Freddy Ángel Castro Díaz. ¿Podría usted explicarnos los principios rectores de la justicia constitucional? Distinguida, son 13. Si solo explico, pudiéramos llegar a las 5, las 6, pero... Lo que usted considere más importante. Pero vamos a empezar. Realmente son bastantes. Son bastantes, son 13. Sí. Mire, el principio de justicia constitucional, que es esencial, estableciendo lo siguiente, que el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución, de las leyes, y tiene la competencia para examinar lo que son las leyes, los decretos, los reglamentos y las ordenanzas. Así es. Ese es un principio de justicia constitucional. Otro principio de justicia constitucional es el siguiente. Toda persona que esté afectada de un derecho fundamental puede recurrir frente al Tribunal Constitucional y el acceso al Tribunal Constitucional debe ser gratuito, sencillo
y de manera oficiosa. En el caso también del Tribunal Constitucional, nosotros tenemos el principio de favorabilidad. Cuando se traten de hacer un análisis de ponderación, cuando dos derechos fundamentales estén en contraposición, el juez debe aplicar el principio de favorabilidad y establecer la norma que más facilita y más progresiva. Aquí podemos ilustrar con una jurisprudencia de uno de los tribunales que en acción y en control de constitucionalidad resolvió que las huelgas del ADP no podían ser huelgas permanentes, en el caso por ejemplo, de Barahona, y que de alguna manera había que equilibrar la docencia con el derecho a la huelga. Otro principio que es un principio rector, es el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad lo que plantea es que cuando los recursos de los que intervienen en un proceso de control constitucional sea deficiente, el Tribunal Constitucional de oficio puede suplir las deficiencias de que se trate en materia constitucional. Hay otros principios, que es el de interdependencia, por ejemplo. El principio de interdependencia lo que quiere establecer es que cuando el Tribunal Constitucional pueda o vaya a decidir un caso que esté conectado con otra decisión, el Tribunal Constitucional puede acumularlo estableciendo si son de igual naturaleza. El principio de vinculatoriedad. Todos los órganos, todos los poderes y todos los actos de la administración pública, del Congreso y de los demás tribunales están sujetos a las decisiones del Tribunal Constitucional y deben acogerse como tales en virtud del principio de vinculatoriedad, en atención a la disposición del artículo 6 del principio de supremacía constitucional que establece el requerimiento de control de todos los órganos del Estado. Excelente. Gracias. Gracias a usted, señor presidente. No hay más preguntas, así que muchas gracias por Gracias. su presentación y mucha suerte. Gracias. Por favor, que pase a la sala el licenciado Juan Amado Sedano Santana.